En este vídeo os voy a contar cómo fue el primer hackeo inalámbrico de la historia, que tiene como protagonistas al precursor de la radio y a un mago de cabaret. Sí, como lo oís, un mago de los que sacaba un conejo de la chistera. A rabbit from a hat, like that. Hello. Así que vamos a ello. En el año 1860, el telégrafo era el medio por el que se enviaban los mensajes diplomáticos, militares y comerciales. Las naciones habían desarrollado una compleja red de cables submarinos, siendo el primer cable el de Francia e Inglaterra en 1852. Luego llegaría en 1866 el primer cable transatlántico entre Irlanda con la isla de Terranova, al norte de Canadá. Estos cables eran difíciles de instalar y mantener, entonces se buscaba una manera alternativa para poder enviar código Morse. Un paréntesis. El código Morse es un sistema para representar letras y números a través de señales intermitentes, creado por Samuel Morse y Alfred Vail. Existen dos tipos de signos en el alfabeto Morse: el punto, que dura lo mínimo posible, y la raya, que dura aproximadamente 3 veces el punto. Algunos habréis escuchado la típica señal en Morse de socorro. Aquí os presento a uno de nuestros protagonistas, Guillermo Marconi, un ingeniero electrónico italiano que sería uno de los mayores impulsores de la radio. Marconi había conseguido algunas transmisiones exitosas, pero su gran triunfo vino cuando consiguió transmitir a través del Atlántico la señal en Morse SSS. Las demostraciones fueron respaldadas por el asesor de Marconi, John Ambrose Fleming, pero no el Fleming de la penicilina, otro Fleming. Marconi lo había contratado porque Fleming gozaba de buena reputación a nivel científico dentro de la comunidad británica. Aunque Marconi estaba consiguiendo grandes avances, tenía que hacer frente a algunas críticas, que decían que sus señales creaban interferencias y que carecían de secreto, es decir, cualquiera podía escuchar las señales de Marconi. Marconi conseguiría solucionar en parte el tema de las interferencias mediante la sintonización, y logró enviar dos señales por separado sin que hubiesen interferencias, logrando un ajuste sintónico. Los éxitos de Marconi hacía que gente llegase a pagar por realizar transmisiones inalámbricas, y esto hizo que se viese como un negocio viable. Debido a esto, la compañía de Marconi entró en conflicto con las grandes compañías que tenían el monopolio de la telegrafía por cable. Marconi tenía grandes enemigos. Entre sus enemigos estaría el señor Neville Maskelyne, el segundo protagonista de esta historia. Este hombre era un famoso mago proveniente de una familia rica británica, electricista autodidacta que estaba interesado en la transmisión inalámbrica para crear trucos de magia. Él mismo averiguó cómo transmitir señales inalámbricas para encender pólvora a distancia, generando un gran interés. Las ambiciones de Neville Maskelyne se vieron frustradas porque Marconi tenía una amplia gama de patentes. Para transmitir impulsos eléctricos había que tener una licencia, algo impensable a día de hoy. Esto cabreó muchísimo a Maskelyne y se volvió un famoso crítico contra el monopolio de Marconi. Volcaría todas sus energías ya no en el estudio de la telegrafía inalámbrica, sino en el desprestigio contra Marconi. Maskelyne publicaría en una revista científica de la época un informe detallado de las escuchas que había realizado cerca de la estación central de Marconi, en Poldhu, colocando su propia antena receptora. El problema no fue cómo interferir los mensajes, el problema fue cómo tratar con su enorme exceso de energía. Este vacile acusaba a Marconi de que sus comunicaciones no eran privadas. Aún así, Marconi vacilaba. Puedo sintonizar mis instrumentos para que ningún otro que no esté sintonizado de manera similar pueda tocar mis mensajes. Marconi no podía estar más equivocado. Aunque el receptor y el transmisor estén sintonizados a la misma frecuencia, nadie está protegiendo la señal ni cifrando las comunicaciones. Realmente puedes pensarlo como funciona la radio de tu coche. Tú sintonizas la emisora que tú quieres y simplemente escuchas la señal. Y ya está. Nadie cifra la comunicación. Para luchar contra las críticas, Fleming y Marconi organizaron una demostración de una transmisión sin cables. Transmitirían una señal desde Poldhu hasta el famoso Royal Institution. La prueba fue retransmitida desde Chelmsford. Esto era porque no se podía instalar una antena lo suficientemente alta en el teatro. Maskelyne no iba a dejar pasar esta oportunidad para demostrar que cualquiera podía desmontar a Marconi y Fleming y su ajuste sintónico. Maskelyne, desde su teatro de Higton Hall, al lado del Royal Institution, emitió unos mensajes mediante una bobina de inducción. Maskelyne envió una señal potente, sin centrarse en ninguna frecuencia. Para demostrar que el sabotaje había tenido éxito, Maskelyne mandó a un amigo suyo a la conferencia. Gracias a Arthur Bloch, asistente de Fleming, hoy día sabemos lo que ocurrió allí. Bloch se dio cuenta de que estaban entrando señales al telégrafo del escenario. Pensó, ¿serían los de Chelmsford haciendo alguna novatada?
Fleming no se dio cuenta porque estaba un poco sordo y siguió hablando al público. Bloch, que era experto en Morse, entendió el mensaje y decía algo así como ratas, 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 ratas. Y luego un insulto hacia Marconi. Había un joven italiano que engañaba al público bastante bien. En cuanto Maskelyne terminó de enviar todos esos mensajes, entró la señal de Marconi justo después. ¿Qué había pasado? Maskelyne había conseguido enviar mensajes al receptor de Marconi, un receptor que supuestamente estaba preparado solo para recibir señales de la compañía de Marconi. O eso decía Fleming. El daño ya estaba hecho. El incidente continuó en la prensa, y es que Fleming, muy enfadado, envió cartas a la prensa buscando al culpable. Maskelyne asumió la culpa con orgullo. Comentó que se trató de una demostración necesaria para revelar los problemas de seguridad del sistema de Marconi. Y no le faltaba razón. Fleming perdió parte de su credibilidad, y la compañía de Marconi no salió bien parada. De hecho, Fleming perdió el trabajo, porque no renovó contrato con la compañía. El asunto de Maskelyne dio un gran golpe de efecto. Desde un punto de vista tecnológico, se demostró que las comunicaciones por radio eran vulnerables a interferencias y a escuchas. Esto aceleró la transformación tecnológica y se pasó de un periodo de espectáculos públicos a un periodo en el que la regulación de las frecuencias y la seguridad de las comunicaciones se tornaron temas muy serios. Desde el punto de vista empresarial, la empresa de Marconi se vio bastante dañada, y esto demuestra que la seguridad en las comunicaciones de una empresa son muy importantes. A día de hoy, las empresas deben tener seguridad en sus comunicaciones si no quieren tener muchos problemas. También podemos ver lo difícil que es encontrar al responsable de un ataque de este tipo. Si es que Maskelyne dio la cara, pero actualmente los delincuentes no tienen ese afán y ese ego, ¿no? Simplemente buscan dinero. Me gustaría acabar con las palabras de Maskelyne en su libro sobre la magia. Como en la pintura, también en la magia, producir un efecto mágico de idea original es una obra de arte. Lo que consiguió ese día en el 1903 podría parecer magia para todos los que estuviesen presentes, pero no se trataba de magia, simplemente de hacking. Como veis, una historia bastante interesante. Si os ha gustado, compartirlo y hacérmelo saber. Y nada, nos vemos más en el siguiente vídeo. Chao.